Este era un Aston Martin Vanquish del 2003 y sencillamente era uno de los coches modernos más bellos que existían. Todos los Aston Martin modernos son atractivos, pero creo que este era especialmente precioso. Para mí, era el Aston Martin más hermoso desde los años 60. Cuando salió en 2003, su precio inicial era de $222.000, lo que se traduce en unos $300.000 hoy en día. Actualmente, un Vanquish de esta época en subasta tiene un precio promedio de alrededor de $85.000, lo que parece una ganga por uno de los Aston Martin modernos más bellos. Pero había un problema, la transmisión era terrible. Era una automática secuencial temprana, brusca, incómoda y lenta. Y arruinaba un poco la experiencia. Afortunadamente, Aston Martin reconoció el problema y creó un programa donde los dueños podían enviar su Vanquish de vuelta a fábrica para que la vieja automática fuera reemplazada por una verdadera transmisión manual de 3 pedales, a un coste de alrededor de $50.000. Y eso es exactamente lo que hicieron en este coche. La automática vieja desapareció y ahora tiene una verdadera caja manual. Esto convierte a este Vanquish en uno de los coches modernos más bellos con una transmisión manual atemporal. Bajo el capó se encuentra un V12 de 6 litros que produce 460 caballos y 400 libras de torque. Además, este coche es famoso por su aparición en la película de James Bond, Die Another Day, en la persecución sobre hielo contra un Jaguar XKR. Hoy he tomado prestado este Vanquish de un espectador en Nueva Jersey y voy a mostrar todos sus detalles y características antes de conducirlo y luego le daremos una puntuación. Seguimos por aquí una semana más y muchas gracias por estar aquí conmigo. Otra semana más, apoyarme con comentarios, like, suscribiéndote o como quieras hacerlo. De todas formas, muchas gracias, como digo siempre, por el apoyo. Lo más interesante para mí es la conversión a manual. ¿Con qué frecuencia has escuchado de un swap manual hecho por fábrica y más aún en un supercoche de 6 cifras? Tengo aquí la factura de la conversión, que es gigantesca. 12 páginas, detallando todas las piezas y mano de obra necesarias. El total facturado es de 33.300 libras. Alrededor de $45.000, sin contar el envío de ida y vuelta desde Inglaterra, por lo que el costo final ronda los $50.000 o $60.000. La mayor parte de la factura detalla las piezas necesarias, desde tornillos diminutos hasta componentes complejos, pero lo que más me gusta está en la primera página. Dice que la mano de obra para la conversión manual fue de 62 horas a 156 libras la hora, totalizando 9.700 libras. Todo lo demás son piezas. La conversión fue hecha en 2015, 12 años después de que se fabricara el coche, lo que hace que este Vanquish sea totalmente único. A continuación, quiero hablar sobre la mecánica del cambio manual, especialmente en lo que se refiere al interior, ya que no es tan simple como simplemente pegar una palanca de cambios en el medio, porque hay un par de cosas interesantes que tuvieron que suceder. Primero, quitaron las palancas de cambio de la columna de dirección y francamente ni siquiera se puede decir que alguna vez estuvieran ahí. Eso significa que reemplazaron la envoltura de cuero sobre la columna de dirección y pusieron una nueva que no tiene agujeros para las palancas de cambio. Quizás aún más increíble, el Vanquish original con la automática tiene pequeños botones aquí en la pila de control central sobre los controles del clima que dicen PRND, que le permiten cambiar de marcha con la automática. En el coche no solo se han quitado esos botones, sino que no se nota que alguna vez estuvieron ahí, y eso significa que tuvieron que repintar toda la consola central con un tapizado de cuero nuevo que cubría cualquier evidencia de que esos botones alguna vez existieron. Y se vuelve aún más loco, obviamente, porque tuvieron que colocar un pedal de embrague en el espacio para los pies del conductor, ya que este coche originalmente venía con solo 2 pedales. Y finalmente tienes la palanca de transmisión manual real. La han colocado en un portavasos con una automática. En este coche el portavasos se ha ido y la transmisión manual se ha colocado en su lugar.
Francamente, prefiero tener el manual que un lugar para poner mi bebida. Cuando piensas en todo eso, empieza a tener sentido porque hay una factura de 12 páginas y un coste de $50.000. Más allá de la conversión manual, hay detalles interesantes del interior. El cambio manual incluso hizo un cambio en el grupo de instrumentos. Hay un pequeño círculo a la izquierda del velocímetro que en los coches automáticos te dice en qué marcha estás. En los coches manuales, obviamente, no es necesario que te digan en qué marcha estás porque sabes en qué marcha estás, pero sí para la reversa. Por eso, los coches manuales tienen un software diferente para ese pequeño círculo a la izquierda del velocímetro. Todo se hizo de forma muy profesional, por supuesto. Más vale que haya sido así por el precio. Más allá de esa conversión manual, hay detalles interesantes del interior. Muchos elementos son de Ford, ya que en ese momento Aston Martin era propiedad de Ford. La palanca de señales y limpiaparabrisas de plástico, controles del clima tomados de Jaguar, incluso los ventiladores del aire parecen sacados de un Volvo de esa época, con el característico cero del control de temperatura. Y además de todo eso, los interruptores de ventana también parecen de un Ford barato, y el control remoto, de entrada sin llave, es el mismo que usaba el Ford Explorer de los 90, pintado de plateado para verse más premium. Aunque por lo demás es idéntico al llavero que obtendrías si tuvieras un Explorer del 90. Dicho esto, también hay algunos elementos muy hermosos en este interior, dignos de un Aston Martin. Por ejemplo, el tapizado del techo es de esta hermosa gamuza, con este genial patrón de diamantes. Lo mismo con las viseras del parasol, que también se ven hermosas. También tienes algunos acabados de alta gama, como el grabado de Aston Martin en la puerta del conductor. Y también me gustan las placas del umbral de la puerta que dice V12 Vanquish, simplemente atornilladas ahí, lo que también es un aspecto muy de lujo y elegancia. Luego está la puerta del combustible. Abres la puerta de combustible y ves que la puerta en sí es de este aluminio realmente agradable. Incluso la tapa de combustible se ve bien, aunque casi nunca la miras, excepto cuando estás llenando el coche. Podría haber sido más barata, pero no lo hicieron. Otro elemento que creo que se ve muy bien en este coche es el botón de arranque del motor. Es este botón rojo brillante justo en el medio de la pila de control central. Lo interesante del botón de arranque es que no solo te subes y lo presionas, sino que giras la llave, como en un coche normal, y luego presionas el botón de arranque. Es una especie de truco, ya que tienes que girar la llave. Pero de todos modos, hay que admitir que me parece bastante cool poder hacer esto. Algo que no mejora la experiencia son los controles del clima, que hacen como un bip cada vez que presionas un botón, lo cual resulta muy molesto. Eso es tremendamente molesto. Ya lo he visto en algunos coches. Pero por favor, departamento de sonidos de Aston Martin, no me hagas esto porque es horrible. Por otro lado, tenemos el reloj sobre los controles del clima, que la verdad es que se ve muy bien y tiene ajustes de más y menos en aluminio, que aportan como una especie de toque muy elegante. Y otra cosa que también está bien es el cuadro de instrumentos, que es otra muestra del lujo. La tipografía de los indicadores, tanto del tacómetro como del velocímetro, tiene como un acabado de alta gama que no esperarías en un supercoche V12 de 460 caballos. Pero volviendo a los sonidos molestos, cada vez que pones el coche en reversa suena un ding, para avisarte que estás en reversa. Es un detalle bastante inusual de este Vanquish, y debajo de los controles del clima hay una pequeña pieza de acabado plateado que dice Aston Martin. Al presionarla, piensas que abriría una bandeja de almacenamiento, y en efecto lo hace, pero es minúscula, apenas caben un par de tarjetas de crédito. Aún así, si quieres un lugar para 2 tarjetas, tu Vanquish lo tiene. Volviendo al cuadro de instrumentos, con la tipografía elegante,
hay un par de cosas interesantes. Por ejemplo, puedes cambiar fácilmente entre millas y kilómetros presionando un botón a la izquierda del volante. Lo curioso es que al cambiar de millas a kilómetros, también cambia automáticamente de galones a litros, aunque el botón solo indique millas a kilómetros. La pantalla muestra de lo habitual: consumo instantáneo, odómetro, velocidad promedio y además algo peculiar, la cantidad de galones consumidos desde el último llenado o reinicio. Algo que nunca me ha interesado saber en otro coche. Ahora vamos con los controles de los asientos, que son otro detalle extraño. Están en el costado del asiento como en la mayoría de coches, pero aquí son todos iguales, del mismo tamaño y la misma forma, uno al lado del otro. No sabes realmente qué estás moviendo, lo que lo hace nada intuitivo, lo cual no es la idea más inteligente, pero Aston Martin probablemente no se centraba en la ergonomía. Así que, ¿qué más da? A continuación pasamos a la guantera. Un par de cosas interesantes aquí es que hay un portalápices que en realidad contiene un bolígrafo. He estado en muchos coches de muchas personas y nunca he visto a nadie usar el portalápices para el propósito previsto. También en esta guantera hay un pequeño soporte para un bloc de notas y contiene el bloc de notas de Aston Martin que viene con este coche. Lo interesante es que es tremendamente pequeño, casi del tamaño de un POSIT, pero al menos puedes usarlo, teniendo ese bolígrafo para escribir. Ahora, hay otro elemento para cubrir en la guantera, pero primero quiero mostrarte el estéreo. Parece un estéreo bastante normal, es solo una radio normal. Parece de la vieja escuela porque este coche tiene ya más de 20 años, nada especial. Vas al manual del propietario, en la guantera, y puedes ver que en la página 57 entra en el sistema de navegación. Ya que resulta que el estéreo no solo es un estéreo, también es un sistema de navegación, y se supone que es esa pequeña pantalla de direcciones y te dice a dónde ir. Este parece el peor sistema de navegación que podría imaginar en un coche, pero Aston Martin debió sentir presión en el momento, así que crearon algo así de caro. No parece estar funcionando, presiono navegación y no pasa nada, lo cual francamente es algo bueno. Ahora quiero cubrir los asientos traseros. Increíblemente este coche tiene asientos traseros, en realidad ni siquiera lo sabía hasta que llegué aquí y miré atrás. Y en realidad son los asientos traseros más pequeños que he visto nunca. Puedes ver, con el asiento delantero en la posición normal, moví el respaldo hacia adelante y este es el espacio para las piernas, literalmente cero. He estado en todos los asientos traseros de coches exóticos que puedas imaginar y nunca había visto asientos traseros tan pequeños. Sin embargo, ahora intentaré subirme a los asientos traseros como suelo hacer, lo cual en realidad es un proceso bastante difícil. Tiras de un pequeño pestillo, mueves el asiento delantero hacia adelante, pero luego tienes que presionar el control del asiento eléctrico y esperar a que el asiento se mueva completamente. Toma como 20 segundos. Aston Martin sabía que nadie iba a usar esos asientos nunca, pero ahora tal vez lo haga. Vamos allá. Vale, estoy aquí atrás, con el asiento delantero lo más delante posible y el respaldo delantero hacia adelante y todavía no tengo espacio. No es suficiente. Tendría que mover mucho más el asiento y no puedo hacerlo, ni puedo sentarme ni tengo espacio para nada. Nunca había visto asientos así. Y cuando estás aquí atrás, los asientos traseros no tienen nada. Porque no hay nada, literalmente son solo asientos y ni siquiera hay ventilaciones, ni climatización, ni nada. Aston Martin sabía que nadie se sentaría ahí atrás, así que no hay ni una sola característica en esos asientos. Un elemento interesante en la parte trasera es el estante trasero, donde hay un par de cosas, como un montón de altavoces, que es un poco extraño, pero también hay anclajes para asientos de niños. Tiene anclajes de asientos de niños para estos pequeños asientos traseros. Te prometo que nadie en la historia del Vanquish ha usado esos anclajes para niños y se lo hicieron apuesto a que se arrepintieron, porque no puedo imaginar intentar meter un asiento de niño aquí. Ahora nos detenemos aquí en el frente, porque quiero mencionar algunas cosas, pero primero echa un vistazo al glorioso V12, que es impresionante. También me gusta el hecho de que tiene una placa del tipo que construyó el motor que todos los Aston Martin tienen, que no es particularmente inusual, ya que también los hay en los AMG. Sin embargo, lo que me gusta de esto es que el nombre es Stuart Bull.
Oh, sí, Stuart Bull. Es sin duda el mejor nombre para ese trabajo. De todas formas, arriba están los faros, que son circulares, pero alojados en una carcasa grande. Y los faros antiniebla ocupan solo la mitad inferior del círculo, compartiendo espacio con la señal de giro y también un pequeño triángulo de luz que no aporta una iluminación adicional. No sé por qué se molestaron en incluir eso. No proporciona ninguna iluminación adicional en absoluto, pero por alguna razón lo pusieron ahí. Ahora quiero hablar de otro detalle interesante en el exterior. Puedes ver que este coche tiene una ventilación en el guardabarros, como en muchos modelos Aston Martin, pero también hay una línea plateada que corre a través de la ventilación del guardabarros. La Aston Martin decidió que el coche se veía mejor si la línea era un poco más larga, así que, de hecho, extendieron la línea hasta la puerta con una pieza diferente para que la puerta aún pueda abrirse, y esa atención al detalle es increíble. Podrían haber ahorrado dinero, pero sintieron que necesitaba 4 pulgadas más para completar realmente el aspecto, y así lo hicieron, aunque estoy seguro de que agrega coste, complejidad para pegar esa pequeña cosa plateada en la puerta y alinearla. Lo hicieron de todos modos, y realmente quiero decir que la belleza era el objetivo del coche. Creo que este coche es uno de los coches modernos más hermosos, simplemente toda la forma es absolutamente perfecta. Todos los Aston Martin modernos se ven bien, pero este era simplemente perfecto, y un buen ejemplo de una especie de enfoque en el estilo en el coche está aquí. La mayoría de los coches que tienen líneas de cadera en la parte trasera sobre las ruedas traseras las comienzan más allá de la puerta porque es costoso integrar eso en la puerta, pero Aston Martin decidió que este coche se vería mejor si la línea comenzara solo 3 pulgadas en la puerta, y como puedes ver, tuvieron que abultar la puerta, lo que debe haber agregado mucha complejidad y coste a la producción, solo para preservar esta hermosa línea de cadera en el coche. En mi opinión, en general, es una de las mejores líneas en el diseño automotriz moderno. Podrían haberla hecho más cutre y haber hecho la puerta plana y luego haber comenzado la línea de la cadera, pero no lo hicieron. Hicieron esto y se ve muy bien. Y así son los detalles y características del Aston Martin Vanquish. Ahora es el momento de ponerse al volante y ver cómo se maneja. Bien, conduciendo el Vanquish. Este es un vídeo especial para mí porque fue el último que hice cuando vivía en la costa este. Realmente quería venir y filmar este Vanquish manual antes de mudarme. Es difícil encontrar uno manual intercambiado, probablemente solo hay una docena en el país. Pero lo primero que te das cuenta es que, en realidad, es un coche en el que la caja de pedales está muy junta. Tengo pies grandes, pero cuando conduzco un Lotus Elise, puedo hacer que funcione mejor que en este coche, porque este coche al final había 2 pedales y luego metieron un tercero. No estaba diseñado para eso, así que más de una vez he pisado el freno sin querer con el dedo del pie al pisar el embrague, lo cual no es una buena sensación. Diré que lo he estado conduciendo durante unos 10 minutos y estoy acostumbrado. Diré que lo he estado conduciendo durante 10 minutos y me estoy acostumbrando. Como si pisara el embrague con el dedo del pie para mantener el resto del pie en ese lado del embrague para que no pise el freno, pero si tienes los pies grandes, no estás prestando atención, definitivamente puedes pisar el pedal. Una cosa interesante de este coche es que al conducirlo, el exterior es más bonito que el interior. A veces conduzco coches donde el interior es igual de bonito y especial. Este coche no es el caso. La conducción es bastante cómoda. Lo estoy conduciendo ahora mismo en carreteras urbanas normales y es sorprendentemente cómodo. El sonido en el exterior del coche es bastante bueno. No es tan loco como en algunos otros, pero es un V12, aunque desde dentro no se oye mucho. Definitivamente era un coche más silencioso. Esa era la intención. El embrague se siente bien, la palanca de cambio se siente genial. El problema es que el espacio que tienes ahí, en el espacio para los pies, no es bueno. Le voy a dar a fondo. Wow. Yeah, it moves. Wow. Man. Es rápido. Y de hecho me retracto de lo que dije antes sobre que el ruido no es tan bueno. Una cosa interesante que se puede ver en la cámara es la tercera luz de freno. Sube mucho y limita mucho la visibilidad. En realidad es difícil ver detrás de mí.
Sí, sí que lo es. Este es un coche rápido y lo que pasa es que suena genial. Y te diré que hay algo en... Esto es una gran carretera. Hay algo en las marchas porque el V12 es fenomenal, potente, no hay nada más potente en cambiar de marcha por tu cuenta en un coche de 12 cilindros. Y según el odómetro de viaje, estoy haciendo 10 millas por galón, lo cual me parece más o menos lo que esperaba. Y así es el Aston Martin Vanquish del 2003. Este coche es realmente hermoso, absolutamente hermoso, uno de los coches modernos más atractivos que existen en una era a principios de la década de los 2000, cuando todos los demás se volvían retro para que se viralizasen. Aston Martin dijo, no, olvídense de esa basura, solo vamos a hacer un coche hermoso sin recurrir a nada del pasado. Pero más allá del estilo, este coche tiene un motor enorme, es realmente rápido, es divertido de conducir y el cambio manual completa el paquete. Y por alrededor de $85.000 es un precio bastante razonable para un coche que creo que pasará a la historia como un icono del diseño automotriz de esta era. Y es momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 64 de 100, y así es como se compara con otros coches. Pierde ante los exóticos el Carrera GT y el Ford GT, no me parece raro. Supera al Mercedes SLR, mucho más caro, pero ofrece emociones similares. También supera el BMW Z8, que no es tan emocionante ni divertido como el Vanquish, aunque es igual de bonito. Oh,